Bien, señores, seguimos aquí en el tema político y ya lo habíamos prometido. Deligne Ascensión es el secretario nacional del Partido Revolucionario Moderno. A mí me dejó muy impactado, Cristian, Deligne, el hecho de la conformación de las juntas electorales. Y de verdad que uno no sale del asombro, porque aún teniendo leyes, Deligne, aún habiendo un marco legal que da pautas de cómo deben ser las cosas, aquí se siguen haciendo las cosas como le da la gana al que tiene el poder. Mira, Buenos primero días. muy buenos días, muy complacido de compartir con ustedes. Mira, lo primero es que el desastre institucional que tiene la República Dominicana es lamentable. Nosotros nos hemos retrotraído a estadios de hace 50 y 60 años. Lo que pasó el pasado 16 de abril, de febrero, que es consecuencia de eso que ustedes están haciendo mención, de una Junta Central Electoral totalmente cooptada por el Partido de la Liberación Dominicana en sus niveles medios y en sus niveles ejecutivos, porque los miembros de la Junta Central Electoral, del Pleno de la Junta Central Electoral, asumen, es más bien una función de representación. Son los directores de departamentos y las juntas electorales, lo que ustedes hacían mención, no los presidentes, sino los secretarios, que son los funcionarios permanentes en estas juntas y los que colocan en los procesos electorales la composición de los miembros de los colegios electorales. Deligne? ¿Quién decide? Los secretarios son designados por la propia Junta, son designados de modo administrativo, pero son los que tienen el carácter permanente, son empleados, porque los demás tienen una función de un carácter semi-honorífico. Entonces, en algunos casos son figuras señaladas, me refiero a los miembros de la Junta Electoral, el presidente, suplentes. Estos son señalados en algunos casos por la sociedad civil de esas localidades, pero los secretarios son funcionarios designados directamente por las juntas electorales. Y ciertamente, a nivel de los secretarios, es uno de los temas que está sobre la palestra. Tiene y debe de haber, para que haya un sano proceso electoral, un cambio en esos actores. Ahí ha habido personas envueltas en acciones reñidas contra la ley. Por ejemplo, ¿en qué caso, Deligne? En distintos procesos. Mira, ahí está el caso de Pedro Brán. Ahí está el caso de Esperanza en Mao. Recuérdense, ustedes se recuerdan aquel caso que para las elecciones del año 2016 un secretario consintió en cambiar un acta que varió el resultado de la escogencia del senador de la provincia de Valverde. Entonces, situaciones como esta, el caso de la Junta... Eso fue cuando Yayo Matías, ¿no? No, después. No, con Eddy Nolasco. Okay. Ahora en el 16. Eso fue en el 16. Estos fueron en el 16 y en el año, lo propio pasó en Sabana Grande de Boyacá. Recuerden que el pueblo se tiró a la calle porque le quitó al PRM la alcaldía que había ganado, y así una cantidad apreciable de juntas. Se ha estado trabajando en unos casos puntuales que representan unas 15 o 17 juntas que han tenido situaciones en el pasado reciente, pero eso debe ser revisado en términos totales y cumplir la ley, que ahí deben de estar o ciudadanos sin vínculos partidarios o un equilibrio, que donde el presidente sea de un partido, el secretario general se ha propuesto por otro partido. Hablando de equilibrio, Deligne, perdón, Cristian, y yo creo en eso, o sea, yo creo en el equilibrio. Oye, cuando tú no logras la imparcialidad, por las razones que fuere, lo que corresponde es tú tener el contrapeso de las partes. Justamente a eso iba a preguntarte, Deligne. En el caso de la composición del Pleno de la Junta Central Electoral, ya has denunciado que, hay partidos que no tienen representaciones allí. Ustedes son uno, porque
¿Quién los representa a usted en el Pleno de la Junta Central Electoral, por ejemplo? ¿Ustedes confían en ese Pleno? Mira, a nivel de lo que fue la composición no solamente de la Junta Central Electoral, sino de las Cortes, de las altas Cortes, la posición del partido fue el que nos pusiéramos de acuerdo en buscar ciudadanos prestantes, apartados de todo tipo de actividad partidaria y de vínculos partidarios o con sectores económicos, porque no es solamente la vinculación política, sino con determinados sectores económicos, y por eso no quisimos ser parte de un reparto. Primero porque por razón lógica, Fue un error al nosotros no tener el control de las cámaras, no es verdad que nos iban a colocar uno que no iba a tener y iba a pasar lo que había pasado en ocasiones anteriores, que la presencia de ese miembro ahí, sus iniciativas eran aplastadas por una mayoría mecánica que se imponía. Y por eso planteamos, y fue un planteamiento correcto, el que buscáramos personas independientes. Sin embargo, no sucedió totalmente así. No me estoy refiriendo, hay personas allí que componen el Pleno de la Junta Central Electoral que tú no le puedes decir que tienen una vinculación partidaria. Hay otros que sí la tienen. Hay quienes sí la tienen, porque ahí hay personas, inclusive con relación de amistad con nosotros, que hemos venido, el compañero, el amigo, Henry Mejía fue director electoral del Partido Revolucionario Dominicano y sale del PRD para ocupar una posición en la Junta Central Electoral, como anteriormente Roberto Rosario era un prestante miembro del comité central del PLD. Fíjate que cuando sale de la Junta, ¿hacia dónde vuelve? Hacia la actividad política. Pidió otra vez, su reinserción. De modo directo. Entonces, si queremos construir en República Dominicana institucionalidad, y debo decirle, no es que querramos, es que estamos obligados. Este país, y es un elemento que debemos de ver nosotros, la clase política, cambió. Aquí ya hay una ciudadanía empoderada, una ciudadanía que nos está pidiendo cuenta a los políticos y que está vigilante. Y qué bueno que así sea, porque cuando la ciudadanía se empodera, cuando la ciudadanía le reclama a su clase dirigente, la clase dirigente tiene el deber de asumir un papel diferente al que hasta ahora ha asumido. Pero Deline, tú dices que donde no se puede conseguir imparcialidad hay que buscar el consenso. Bueno, ¿Por qué no propusieron mira, en ese momento más que el consenso, y me refiero al caso... o el equilibrio, el contrapeso. el contrapeso. El contrapeso, Porque es la palabra. Es lo que te garantiza, si tú quieres realmente... Lo digo porque no se buscó en la Junta en ese momento previo a, para evitar cualquier conflicto. No, porque con los miembros del Pleno, con la gran mayoría, tú no podías decir que, independientemente de las ineficiencias de carácter administrativos, y así lo demuestra lo que fue el proceso, que por acción u omisión se dejaron cooptar por el PLD a través de los organismos de seguridad del Estado, instancias neurálgicas de la Junta Central Electoral. Pero hasta ese momento, probablemente la mayoría de los que componen eso no tenían vínculos con ningún partido político. No creo que haya sido errónea la posición que nosotros adoptamos. Es responsabilidad de los que conforman esos organismos comportarse como tal. Esa es una responsabilidad de ellos. Ahora, ¿qué queda por hacer del INE? Porque estamos a escasos 4 días de las elecciones y hay una gran cantidad de juntas electorales que están controladas, según tus palabras y según lo manifestó Orlando Espinosa, por el partido de gobierno. ¿Cómo ir a una contienda electoral donde los jueces de ese certamen no son favorables al partido? Mira, ahí lo primero es, en esos casos concretos que se están discutiendo, que se proceda de manera urgente a hacer las modificaciones. En otros casos, permitir los veedores que participen. Y lo tercero, y más importante, porque los veedores en los procesos
hacen que las cosas se manejen o tengan que manejarse con niveles de transparencia. Y en tercer lugar, la composición de los colegios electorales. Ahí es un elemento importante que la composición de los colegios electorales se mantenga de manera equilibrada. Pero eso va a depender de los partidos políticos, de cuáles sean las asignaciones y designaciones que hagan en esos colegios electorales, ya no de la Junta. Mira, sí, pero la Junta es que lo designa. Y pero ustedes lo proponen. No, pero mira, en el caso, no, se mandan, van ciudadanos y participan de los... Yo te lo digo, te lo planteo, perdóname Deligne, porque cuando un partido político no propone a miembros suyos como delegados ante X colegio electoral, es culpa del partido, no es culpa de la Junta. Sí, pero una cosa son los delegados y otras cosas son los miembros funcionarios de los colegios electorales. Era presidente, vocal. Correcto. Secretario, presidente, vocales. Correcto, eso lo designa la Junta. ¿A espalda de los partidos? Sí, lo designa de ciudadanos que van y se someten a un proceso de entrenamiento y participan en una prueba que inclusive la ley establece que conforme a la calificación es que ostenta el que mayor nota sacó en una determinada, los que tienen sobre determinados niveles académicos, digamos, o de notas, son presidentes y así en una escala descendente. A esa parte es que me refiero. Nosotros tenemos un levantamiento de los 16.032 colegios. Sabemos quién es quién en cada uno de estos colegios, de cada uno de los 5 miembros. ¿Cómo está la balanza partidista de los miembros de eso? Porque nadie puede tampoco coartar a un miembro. ¿O no pueden ser miembros de un partido? Exacto. Mira, pueden serlo. Lo que me refiero es, pero tú no puedes tener los 5 miembros de un partido, tú no puedes tener un presidente y una secretaria pareja, o no debe de tener un secretario o un presidente de un colegio cuñado o vinculado a un candidato de un determinado partido político. Entonces, en esos casos, nosotros le pedimos a las juntas electorales, a través de la Junta Central Electoral, el equilibrio, no nosotros mandando listas, sino de personas vinculadas al PRM que participaron en los entrenamientos y en los cursos, porque es el procedimiento y nosotros no lo vamos a violar. Las personas que estén allí tienen que estar con la suficiente capacidad del manejo de los aspectos electorales que allí se decidan. Mira, otro papel que no quiero perder la oportunidad que ustedes nos brindan, que tiene que ser discutido y tiene que ser reformado, es el papel de la policía electoral. La policía electoral en este proceso no había pasado, señores, del año 1978, un papel tan activo de las fuerzas militares alrededor de los colegios y de los recintos electorales, imponiendo su poder de coerción a favor del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, esto, que es uno de los temas que deberá ser discutido en el Pleno y que la Junta y la sociedad de manera firme, deben de llamar de manera bastante enfática al presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que los militares que sean designados para una función el día de las elecciones se comporte como manda la ley, que es para preservar el orden alrededor de los recintos y de los colegios electorales y que no se conviertan en activistas, en donde en algunos casos se colocan en determinadas demarcaciones connotados cuadros militares con vínculos políticos en esos lugares. ¿Tiene o le sorprendió al PRM la designación ayer de su vicepresidenta? Mira, es una decisión que venía ponderando el compañero Luis Abinader dentro de una gama importante de connotados ciudadanos dominicanos, y después de él ponderar, es una decisión muy particular de él ponderar, entendió que la persona que mejor le acompañaría es esa prestante académica de la Sociedad de Santiago, la señora Raquel Peña, como
su compañera Hay mucha gente, de muchos boleta. compañeritos medio enojados por la decisión. No, en lo mínimo, en lo más mínimo. Primero, tradicionalmente esto es una facultad del candidato presidencial. Tú tienes que escoger. Hay dos cosas que a ti nadie puede imponértela, que es tu secretaria y tu asistente. Eso tú tienes que buscar personas que se encajen con tu perfil y que vengan a ser un complemento a ti. Pero la persona que allí se ha escogido por las responsabilidades académicas y empresariales que ocupa, estamos hablando de una persona que viene a complementar a Luis, y nosotros decíamos que la decisión de la escogencia de la compañera en la fórmula presidencial de Luis era la primera decisión de Estado que Luis tomaba, porque es una decisión de Estado. Tú tienes que escoger a alguien que ante la eventualidad de una ausencia tuya temporal o definitiva, tenga la capacidad de conducir los destinos de la nación de manera correcta y de manera eficiente. Es una decisión de responsabilidad, porque uno tiene, los seres humanos somos hijos de las circunstancias, y uno tiene que prever ese tipo de situación, y la escogencia del compañero Luis Abinader se encaja dentro de esos cánones, seleccionando a una persona con capacidad. El hecho de ser en una de las instituciones de mayor prestigio de la República Dominicana, como lo es la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra, instancia de la Iglesia Católica, pero además ser una persona vinculada a la actividad productiva en Santiago, te dice que es alguien que tiene la capacidad, y el propio Luis ha dicho que ella es una persona a quien él por años conoce y que ha tenido una relación con ella y con su familia. Tiene una capacidad incuestionable, intelectual, profesional. Finalmente, Deligne, antes de irnos, políticamente fue una decisión sabia. Mira, sí lo fue. La decisión de escogencia depende del momento electoral en el que tú estés. Si tú estás en un momento que la situación, por ejemplo, y no quiero hacer una valoración de orden peyorativo, que no es mi estilo, la situación de Gonzalo no es la situación de Luis. O sea, Luis está pensando en alguien y fue su decisión, que le dé seguridad de que va a tener primero un buen manejo ante una ausencia de él en cualquier circunstancia, pero sobre todo que hagan química y que hagan equipo. O sea, Luis no tiene la necesidad en este momento de buscar a alguien que le aporte un caudal de votos, porque eso lo genera él y lo genera el momento político. En esas mismas circunstancias o en otras circunstancias, tienen la necesidad de buscar una candidata que sea especie de un yompeo, que les pueda dar el empuje para aprender, pero afortunadamente no es el caso de Luis Abinader, y por eso ha podido tener la licencia de buscar a alguien que, más que ser una figura popular, represente una persona con la capacidad gerencial para manejar los asuntos de Estado. Bueno, Deligne, gracias por habernos acompañado esta mañana. Ustedes. Bueno, hasta aquí la entrevista de Despierta RD con Deligne Ascensión, secretario de organización del Partido Revolucionario Moderno. Usted no cambie de canal, queda mucha programación en Telecentro. Mañana a las 6 de la mañana nos encontramos aquí, si así Dios lo permite.